Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de hoy, lunes, de seminario de Derecho Civil, ¿cierto? Después de una semana en que no nos hemos encontrado, no con todos, porque con algunos ya hemos hecho el taller de inicio de interacción en línea o sincrónica, con estos términos nuevos, en las que nos podemos, en algunas horas que fueron previamente programadas, conversar y un poquito para que yo los vaya observando en cuanto a cómo están eh, manejando el lenguaje, cómo están articulando sus ideas, cómo están siendo capaces de construir argumentos, que es una que son herramientas necesarias de desarrollar de aquí hasta el día en que llegue entonces el tiempo de rendir su examen de grado, ¿cierto? Y que bueno, confiamos en que ya después de 6 civiles en el cuerpo estén suficientemente preparados y por lo tanto este curso va a servir simplemente como un efecto de recordación para ese efecto. Bien, bueno, por allí, como ustedes se pueden dar cuenta, después de una semana ya se han ido observando en este tema de la pandemia, que siempre durante, yo creo que este año 2020 va a ser nuestro tema en algún minuto, ¿cierto? Los efectos que puede ir provocando la salida de la cuarentena, en algunos casos, también a nivel mundial, de lo que ha significado los rebrotes que le llaman. Y, y por supuesto, las críticas constantes que acompañan a las medidas que se toman aquí o allá, en Chile o en el extranjero, si son buenas, si son malas, ¿verdad? Que demuestran en definitiva que el ser humano siempre tiene visiones y perspectivas diferentes, ¿cierto? De todo lo que va aconteciendo. Pero una de las cosas que aparece como muy relevante y que yo creo que da pie para escuchar las opiniones es que las opiniones sean fundadas. Por eso es tan importante este curso en ese sentido. ¿Ah? No se trata de que yo piense que algo está bien porque sí o mal porque no. Tenemos que aprender a construir un argumento y el argumento se construye cuando hay conocimiento. ¿Ah? Si no es simple, voy a decir de una manera a lo mejor muy, muy violenta, pero es simplemente un conjunto de palabras dichas que no tienen ningún sustento, ¿cierto? Cuando uno opina, cuando uno expone un argumento, generalmente se apoya, y uno dice, bueno, basado en el autor, basado en la jurisprudencia, y uno dice, va de alguna manera consolidando el argumento que uno expone, pero basado en que otros antes que uno ya lo han comprobado en algunos casos, ¿cierto? O en algunos casos han propuesto una explicación diferente cuando a veces todavía no consta la fundamentación. Bien, empírica sobre todo. Entonces, es lo que he ido observando. Sin ir más lejos, esta semana, digamos, fue la semana en que se inició el cobro del 10%, ¿cierto? Y ustedes también pueden observar lo que existen un sinnúmero de opiniones al respecto que vinieron desde todos los ámbitos, del ámbito de la universidad. Cuando hablo de las universidades me refiero a las facultades de economía, los grandes economistas, eh, las opiniones de las autoridades políticas, del Congreso. Entonces, si hay algo que a lo mejor, bueno, nosotros deberíamos aprender mucho antes, ¿cierto? Es que la verdad única no existe, ¿cierto? ¿No? Y todos pueden tener una opinión al respecto de por qué hacer o por qué no hacer. ¿No? Lo importante es que para aquellos que vayan a tomar una decisión, que efectivamente fundamenten, ¿no? Es decir, yo tomé esta decisión porque creo que esto y esto y esto, y bueno, tomará las opiniones en las que usted piensa y coincide
y, y si no toma la decisión, lo hará también motivado por otras opiniones. Pero que no sea una decisión arbitraria, ¿cierto? Si eso es lo que se busca. ¿Ah? Cuando la doctora Polo, ustedes saben, mi gran amiga, doctora Polo, dice, edúquese lo más que pueda, es para esto. Es precisamente para que las personas entiendan lo que hacen. Lo que me lleva a otra reflexión. Eh, lo pensaba ayer mientras conversaba con mi padre, mientras almorzaba. Entonces yo le decía, ¿por qué ahora todo tiene que ser explicado hasta la saciedad? Es un tema fuerte porque yo soy profesor y cuando construyo, por ejemplo, un instrumento de evaluación, aprendí hace muchos años que las instrucciones tienen que ser muy completas. Pero con el tiempo ya también me doy cuenta que eso va produciendo, ¿cierto? Esto lo aprendí leyendo un libro de anatomía. Se van anquilosando las articulaciones. ¿Qué significa? Que si la articulación no recibe ejercicio, se va endureciendo. No soy un experto, por lo tanto es de lo que recuerdo que aprendí en ese libro. Pero más o menos era esa la idea. Si yo no hago movimiento, la articulación en el fondo termina por involucionar, es decir, se retrocede en lo que era. Entonces noto, por ahora me parece bien, tiene que ser así, ¿cierto? Sobre todo con lo que pasó con el 10%, o sea, el 10 del 100, ¿ah? Y era el 100% del todo. Y ahí es cuando uno dice, ¿por qué hay que explicarlo tantas veces? Es cierto, existen muchos compatriotas nuestros que no estaban en condiciones de entender el sistema de Internet, que no están en condiciones incluso de hacer este cálculo simple o de comprender la idea de que cuando te dicen retire usted, a, retira el todo de su 10% o retira parte de su 10%, podía implicar una pequeña operación matemática que a lo mejor no todos están en condiciones de hacerla. Eh, pero de allí me surgió esta curiosidad o esta reflexión de decir, en la medida que las instrucciones se multiplican, voy a excluir este caso porque obviamente esto es un caso complejo y grave en el sentido de que se están retirando fondos provisionales. Hay que dar toda la mayor cantidad de explicaciones posible. Pero también siento que el cerebro va experimentando un retroceso en la medida en que recibe el 100% de la explicación, por lo tanto lo deja inactivo en esa parte en que necesita el estímulo. ¿Mm? Eh, entonces, yo lo he notado un poco en ciertas evaluaciones, en que la lógica, la lógica, que es lo opuesto al exceso de la instrucción, no se aplica. ¿Por qué? Porque la instrucción no consta. Entonces, la instrucción, por ejemplo, dice que el alumno debe contestar verdadero o falso y justificar las falsas. Si yo colocara solo una B y una F, hoy día como profesor no estaría justificado, porque se supone que debo dar una instrucción. Pero yo digo, pero esto del verdadero y falso es algo que está asimilado por la experiencia. Entonces, de repente, si alguien me preguntara, profesor, ¿debo justificar o, o aquí debo colocar una verdadera o una falsa? ¿O debo usar el renglón para colocar la V o la F? Yo digo, no me puede preguntar eso, porque eso hay cierta deducción que tiene que venir. Pero a lo mejor me lo preguntan porque como nos hemos venido acostumbrando a un sistema que multiplica la instrucción, entonces cuando no está la instrucción, el cerebro se pierde. Entonces podría ser un ejercicio de orden, no tengo que, esto no tiene que ver con la pedagogía, pero a lo mejor de orden evolutivo humano. Por ahí hay ciertos expertos que dicen que el día que comenzamos a usar zapatillas, nuestras articulaciones se hicieron más blandas, ¿no? Porque los primitivos corrían a pies pelados y no les pasaba nada en sus huesos. Pero ahora como usamos unas zapatillas que son súper zapatillas, por ejemplo, para correr, entonces si corriéramos sin esa zapatilla,
es probable que nuestras articulaciones se dañen porque ya no están acostumbradas al piso duro. ¿Ven? Ese es un tema de evolución. ¿Ah? Entonces, me preocupa. Esta es una reflexión. No he tomado ninguna decisión ni tampoco ni he llegado a alguna conclusión final. Es una reflexión. El exceso de instrucciones podrá estar limitando aquella facultad de nuestro cerebro para razonar solo con vista al problema, sin instrucciones. Había un aviso cuando yo era chiquito que se llamaba el zapato Matchbox. Y este zapato decía, no trae instrucciones, porque lo único que este zapato necesita es la curiosidad del niño. Miren, se me quedó grabada esa frase de ese juguete que promovían en Navidades. A lo mejor no estoy tan alejado. ¿Mm? Bien, futuras abogadas y futuros abogados, vayamos a lo nuestro después de estas locuras que siempre me convocan. ¿Mm? Esperando, por supuesto, que estén muy bien. Hoy día nos toca entrar ya al segundo tema que es necesario manejar para comprender los estudios del derecho civil. Y podríamos, de hecho esto se enfoca dentro de lo que nosotros conocemos como la teoría de la ley. Había pensado partir derechamente con el acto jurídico, pero creo que en esta parte es bueno manejar algunos temas relevantes de la teoría de la ley. Porque recuerden que aquí vamos a ir viendo solo las grandes preguntas y las grandes instituciones, ¿ah?, en este semestre respecto al derecho civil. No lo vemos todo porque no es ese el objetivo, sino que es ir a esos aspectos puntuales. Entonces, cuando uno analiza la teoría de la ley en derecho civil, en verdad, desde el punto civil, porque hay un punto de vista constitucional que ustedes ven al comienzo en derecho civil, como los aspectos formativos de la ley, la vigencia de la ley, ¿ah?, que son propios de esta área del derecho privado. Sin embargo, no son tan relevantes, ¿cierto? Pero hay algunos aspectos que sí son necesarios porque son recurrentes a lo largo de los otros derechos civiles. Entonces, vamos a ver cuáles son esos aspectos relevantes de la teoría de la ley. Se salió un poco cambiada la letra hoy día. Y que pueden influir el día después, el día después de mañana, ¿ah?, en lo que son sus estudios y más que en el estudio, en el análisis de las instituciones, ¿cierto? Porque si yo les preguntara una definición de la ley, es probable que para nosotros sea bastante, digamos, de poca injerencia ahora en nuestros estudios. Pero si le preguntara por el efecto de la ley, sí que puede llegar a ser importante. Entonces, digo yo, más relevante que ir a estudiar el concepto, que a lo mejor allí lo podrán ver las distintas definiciones de ley que en constitucional vieron y que el día de mañana ustedes puedan incluso tener una propia opinión. Yo creo que el concepto de la ley se ha ido modificando mucho y sobre todo yo creo que después de este 2020 también va a haber una evolución. El hecho de que haya una visión de las personas de lo que deben o no deben obedecer. Sobre todo a propósito, no sé, tuvieron por ahí una carta al editorial del Mercurio de don Agustín Esquela. Estamos hablando de un prócer del derecho que hace un reclamo precisamente porque la pandemia ya lo ha superado y encuentra que no es deseable este control excesivo a los mayores de 75 años de edad, que lo considera casi un atropello que le tengan que dirigir la forma en que conduce su vida. Llama una especie de, y hace un comentario relativo a la desobediencia civil, una obra que por título, no, él no se refiere a la obra, pero utiliza la expresión desobediencia civil
¿ah? Que se ha usado mucho en la literatura política, pero que ya a mí se me viene a la memoria también hay un autor de la poesía norteamericana. ¿Ah? Entonces, eh, allí él dice, no, ah, ¿por qué tenemos que seguir obedeciendo o por qué me tienen que seguir imponiendo? ¿Ah? De hecho, lanza un comentario muy, muy lúdico. ¿Ah? La próxima vez me van a decir que incluso debo llevar colación. Imagínense, me gustó eso. Y alguien le ha contestado su carta diciendo que el grado de infantilismo no resulta explicable, diciéndole infantil a don Agustín Esquela. Lo encuentro una falta de respeto increíble con el gran prócer que es don Agustín Esquela. Pero en fin, para que vean que el concepto de la ley en alguien que ha hecho aquí estudios de introducción al derecho, que conoce las características de la norma jurídica y de esta norma jurídica especial a la que le denominamos ley, que por esencia es coercible, ¿ah? ¿Cierto? Que puede ser exigida mediante la fuerza, pues puede que a lo mejor esté cambiando. Pero en fin, les decía yo, no vamos a ir hacia allá, sino que nos vamos a ir más hacia el efecto de la ley. Y dentro de esos efectos, para nosotros resulta relevante el efecto en el tiempo, que es como el más gravitante, y el efecto respecto del espacio. Que ahí tendríamos que decir que la gran preocupación es más del derecho internacional que propiamente del otro. Aunque en un contexto de un ordenamiento jurídico cada vez más presionado por los sistemas por las corrientes de migración, obviamente que el abogado, la abogada tienen que estar preparados para entender hoy día la aplicación ya más con una cosmovisión, diría alguien, ¿no? Usted tiene que entender el derecho sabiendo que algún día puede venir, por ejemplo, una persona haitiana, una persona venezolana, y le puede decir, ¿sabe qué? Yo estuve casada en Haití, estuve casada en Colombia, en Venezuela, y bueno, ahora me quiero divorciar, quiero saber cómo proceder, y el profesional va a tener que tener esta capacidad rápida de moverse en el espacio y decir, bueno, si el matrimonio se celebró en Colombia, es válido aquí en Chile porque los matrimonios celebrados en extranjeros son válidos en este país. ¿Cuáles serían las restricciones? Bueno, el artículo 80 de la ley 19 de 1947, ustedes dirán, ya sabemos que él puede ser, no puede ser entre personas del mismo sexo, pero si son personas de distintos sexos, ese matrimonio sí es válido. La persona va a venir con los agregados, le va a decir, tenemos una casa allá en Colombia, tenemos una casa aquí en Chile, tenemos un hijo nacido aquí en Chile. Entonces, el profesional ya tiene que comenzar a pensar desde la perspectiva de que no solo va a aplicar la ley nacional. ¿Qué pasa si esta persona muere en Chile, muere en el extranjero? Por ejemplo, un ecuatoriano que ya tiene residencia en Chile, supongamos, y muere en su país natal, Ecuador, y dirá, bueno, murió en Ecuador, tendrá que regirse por la ley de Ecuador, pero dirán inmediatamente, sí, pero él tenía su domicilio en Chile, por lo tanto, a lo mejor la ley chilena también le resulta aplicable, ¿no? Ya ven el problema que generó para aquellos que lo vieron el semestre pasado y que todavía estaba ahí en discusión, Douglas Tonkin, que para todos los efectos que en Chile pasó gran parte de sus años de vida, más de 20, y sin embargo nunca tuvo domicilio, que es la discusión que se produjo en el juicio con sus hijas. ¿Ah? Para las hijas, su padre siempre tuvo domicilio en Chile y por lo tanto la ley aplicable es la ley chilena, como dice el artículo 955. Y sin embargo, los que defienden aquí a su cónyuge y también a la fundación que formaron, es que Douglas Tonkin nunca tuvo domicilio en Chile, ¿no? Sino que tuvo domicilio siempre en Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, uno dice, entonces tenemos que conocer también hoy día el tema de la ubicación temporal de la ley en el efecto de la ley en el espacio, ¿ah? Territorio importante en este sentido. Así que por eso hoy día estamos enfocados a las grandes preguntas de teoría de la ley, que yo después las voy a enviar y al igual que hicimos con sus compañeros la semana pasada, que
me indicaron sus horarios disponibles y fuimos entonces al test en directo. ¿Mm? Ahora, dentro del tiempo, obviamente que la aplicación de la ley en el tiempo nos lleva a la aplicación de varias normas, ¿cierto? Entre ellas el artículo 9 y el famoso principio de la irretroactividad de la ley, que se queda en, digamos, que efectivamente la ley solo puede disponer hacia el futuro. Pero, y como bien dicen los estudiosos, a medida que el Código Civil fue entrando en vigencia, rápidamente se fueron generando los problemas, ¿ah? Los problemas de interpretación, que es un tema fundamental. Tenemos el efecto, pero tenemos después el tema de la interpretación. Entonces, eh, aquí, si nosotros nos damos cuenta, la ley hasta el día, bueno, la ley por siempre va a tener este problema de cuándo produce sus efectos. Lo básico, cuando uno entiende que la ley produce sus efectos desde que entra en vigencia y hasta su derogación, ¿cierto? El periodo de vigencia de una ley. Se deroga y, por supuesto, deja de producir efectos, entra en vigencia y produce sus efectos. Pero la realidad no se sujeta a los parámetros legales. La realidad funciona y sigue transcurriendo. La vida sigue transcurriendo a pesar de la existencia de la ley. Por lo tanto, el problema va a ser qué pasa con aquellas situaciones nacidas antes de la ley, pero que mantienen su producción de efectos después de que ésta ha entrado en vigencia, y aquellas situaciones que han nacido dentro de la vigencia de la ley, pero siguen produciendo sus efectos después de que la ley ha sido derogada. La ultraactividad, la retroactividad del efecto de la ley. Todos términos que son no son desconocidos para el oído de un estudiante de ley, ¿cierto? Y eso es lo que resulta importante como objetivo, que el alumno sepa efectivamente manejar estos conceptos. Si yo le hablo de retroactividad, está entendiendo que son aplicación de efectos de la ley a situaciones que han nacido con anterioridad a ella. Por lo tanto, uno de inmediato piensa, si la ley entró en vigencia con su publicación, supongamos, en el diario oficial, ¿por qué podría de afectar a situaciones nacidas con anterioridad? Simplemente por por dos cuestiones que son obvias. Primero, porque las situaciones que ya se produjeron pueden estar referidas en la nueva ley y a lo mejor a quienes participaron de esa situación les interesa o les afecta, una de dos. Y por otro lado, están aquellas situaciones que todavía están produciendo efectos en el tiempo, porque los efectos no se agotan siempre, como si yo voy a comprar el pan. Obviamente, si yo voy a comprar el pan, compro, pago y acto jurídico extinguido, ¿cierto? El contrato produjo todas sus obligaciones pura y simplemente. Y para siempre, como se dice en la clasificación. Bueno, ¿qué pasa si eso no ocurre con todas las situaciones? Piensa un arriendo, uno comienza un día uno el arriendo y se extiende por un año, por 2 años, por 3 años y al cuarto año, ¡boom!, aparece la pandemia. ¿Qué hacemos? Viene el proceso social del 18 de octubre. ¿Qué hacemos? ¿No? Bueno, eran contratos que estaban vigentes e inmediatamente en estos dos eventos coyunturales que hemos mencionado, pandemia y la situación post-18 de octubre, generaron legislación, leyes, leyes que tienen sus efectos, efectos que se van a producir ¿cuándo? Para contratos nacidos antes, para contratos nacidos después. ¿Y qué va a pasar cuando haya terminado la pandemia? Y cuando ya no tengamos el efecto social, por ejemplo, haya pasado tiempo, y se traigan a colación efectos de leyes que se han dictado en este tiempo. O sea, de ahí
entonces que la aplicación de la ley en el tiempo claramente no es algo para olvidar. No es algo para olvidar, porque ha pasado con, bueno, algunos exámenes de grado, de repente el profesor de constitucional o el profesor de procesal o el mismo profesor de civil golpean o caen durante el ejercicio, durante la pregunta, en algún aspecto que tiene que ver con estos conceptos y que eh, no se ve bien que un alumno que está viendo su examen de grado no maneje algo que es eh, de mucha importancia en nuestra vida como profesionales del derecho, que mejor que nosotros se supone maneja la ley. Y cuando hablamos de manejar la ley, hablamos precisamente de manejar bien sus efectos. ¿Ah? Por eso, aquí tenemos que ir analizando estos aspectos de la ley, la vigencia, la retroactividad, la ultraactividad que podamos nosotros mencionar. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos al menos conceptos en los que nos vamos, con los que nos vamos involucrando y que son necesarios de saber, al menos explicarlos. Porque cuando ustedes pueden explicar la vigencia, la retroactividad, la ultraactividad o la derogación, quiere decir que entienden de qué se trata este fenómeno de la aplicación de los efectos de la ley en el tiempo. ¿Mm? Y van a poder responder un sinnúmero de problemas que se están generando en la actualidad. Pero eso en algún minuto no lo comenté con ustedes porque no era el tema, pero lo comenté con el curso de contratos, eh, con este proyecto de ley que buscaba introducir eh, la teoría de la imprevisión. Esta forma, por decirlo, antinatural a nuestro sistema jurídico que le da facultades al juez para modificar un contrato. Es decir, yendo más allá de la ley del contrato y de la obligatoriedad que éste implica, y al pacto, que es un pacto férreo entre los contratantes y que nadie puede alterar, sino por consentimiento mutuo o por causas legales, como dice precisamente el artículo 1545. Bueno, uno de los aspectos que se discutió inmediatamente con este proyecto de ley que buscaba introducir la teoría de la imprevisión fue la retroactividad. ¿Por qué? Porque se decía inmediatamente, si esta ley viene, y bienvenida sea, porque todo lo que está ocurriendo, hay contratos que efectivamente van a ser complejos, inmediatamente los autores dijeron, ojo, para eso no se va a aplicar a los contratos que ya están celebrados, sino hacia el futuro. ¿Y por qué? Porque precisamente en todo este tema están involucrados derechos. Y entonces la pregunta es, ¿puede afectar una ley esos derechos? ¿Mm? Cuando nosotros decimos que la ley civil, en el artículo 9, señala que la ley solo podrá disponer hacia el futuro, es como para decir los contratos de donde emanan los derechos, supongamos derechos personales y derechos reales. Ustedes saben que esta es la gran clasificación de las cosas incorporales entre nosotros, ¿cierto? Los derechos reales y los derechos personales. Y que los reales, que efectivamente son los que establece la ley, en cambio los derechos personales que pueden nacer del contrato también, hay un tema ahí de fondo. Podemos vulnerarlos, podemos modificarlos, y surge el principio de la seguridad jurídica, de decir, bueno, pero si nosotros tenemos un derecho real, por ejemplo, un dominio sobre una cosa, o tenemos un derecho nacido de un contrato, confiamos en que el ordenamiento jurídico nos respalda ese derecho. Los reales, como el dominio, tienen protección constitucional y uno dice, efectivamente, la propiedad, el derecho de propiedad, que es un derecho, fíjense, el derecho de propiedad está protegido por la Constitución y ese amparo es muy fuerte.
¿Qué pasa con los derechos personales que nacen de los contratos? ¿Están protegidos? Bueno, también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando la Constitución dijo que en el artículo 19, número 24, se protege a el derecho de propiedad, la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Incorporales. Y ahí es donde viene el concepto que para nosotros es tan relevante. Propiedad de bienes incorporales. Y según el Código Civil, los incorporales son derechos reales y derechos personales. Y los derechos personales nacen de los contratos. ¿Ven? Entonces allí la Constitución también protege la propiedad. El 583 ya lo avanzado, donde decía sobre las cosas incorporales, hay también una especie de propiedad. Bueno, esa especie de propiedad hoy día tiene rango constitucional. Hay propiedad sobre las cosas incorporales y dentro de los incorporales están los derechos emanados de los contratos. Por esa razón es que las ISAPRES, ¿cierto? Cuando cambian el plan, inmediatamente allí se intentan los recursos de protección, muchos de los cuales son acogidos precisamente basados en que al modificar unilateralmente el contrato de prestación de servicios de salud, en este caso, o de salud, precisamente el legislador dice, no, porque tenía que ser una modificación acordada por las partes, sino usted está vulnerando los derechos nacidos del contrato y específicamente está vulnerando el derecho de propiedad que se tiene sobre los derechos nacidos del contrato. Derechos sobre derechos. ¿Se acuerdan esa? Lo vamos a ver ya cuando pasemos a las grandes preguntas de bien. Bueno, pero ¿por qué es tan importante? Porque efectivamente una ley que entrara a modificar contratos que ya han producido sus efectos o contratos que están produciendo efectos, estaría siendo una ley retroactiva porque está afectando a situaciones nacidas con anterioridad. Y la pregunta es, ¿se puede? Bueno, al menos lo que ya hemos dicho quedaría protegido constitucionalmente. ¿Eh? La retroactividad. Estamos hablando de la retroactividad en materia civil. Ya sabemos que hay toda una arista penal de la retroactividad, pero eso se lo dejamos a los profesores de penal. Acá estamos viendo el tema civil y el tema, en este caso específico, de los derechos nacidos de los contratos. Ahora, en el tema de que el efecto de la ley pudiese seguir rigiendo aún cuando ya se hubiese derogado, claramente está el amparo de aquellos beneficios que tenía una ley que no se van a aplicar hacia el futuro. Piensen, por ejemplo, en este minuto, el retiro del 10%, que fue producto de una reforma constitucional, pero que se traduce en una posibilidad, en un derecho concreto. La persona puede retirar el 10%, ¿cierto? Pero la vigencia es un año. La persona puede ejercer ese derecho hoy día, mañana y hasta un año desde que entró en vigencia la ley. ¿Qué va a pasar si alguien pretende pedir este 10% pasado el año, 2 años después? Alguien le va a decir inmediatamente, no, no se puede, porque esa ley ya dejó de regir. De hecho, esa ley trae dentro de sus disposiciones su germen de muerte. Su germen de muerte que dice, yo rijo hasta tal día y de ahí en adelante no vuelvo a regir. Pero como en el mundo del derecho no se puede decir nada, porque lo que hoy día es una interpretación, por eso el otro tema que vamos a ver es la interpretación, lo que hoy día es una interpretación A, el día de mañana se transforma en una interpretación Z y todo cambia. Por eso yo soy de los que piensa que en un currículum de derecho, de la malla curricular, debiera haber un curso destinado durante un semestre a estudiar solo la interpretación, las distintas variantes, las posibilidades, el efecto que surge o que impone en la estrategia del abogado, los cambios jurisprudenciales, lo que puede significar un cambio de interpretación en la sociedad. O sea, es muy importante esta actividad, que no es una actividad propia del derecho. La interpretación es una actividad propia del ser humano. Todo el día estamos interpretando, ¿cierto? Vemos un cuadro y lo interpretamos, vemos un choque y lo interpretamos, o vemos un problema
y generamos una interpretación. Por eso nosotros como profesionales deberíamos estar bien instruidos, sobre todo en la parte que nos corresponde a nosotros de interpretación de la ley, en este caso. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? La mayoría va a decir no, o sea, de frentón, esta ley se dictó, fue una ley transitoria y solo se aplica a aquellos casos que eran, eh, que surgieron durante el tiempo de vigencia de la ley. Toda persona que quisiera solicitar el 10% durante el tiempo de vigencia de la ley, no hay ningún problema, lo puede retirar. Pero si no lo ha hecho después de que esta se aprobó, ya no se puede hacer. Eso sería lo lógico. Si de alguna manera una interpretación lograra decir que aun que hayan pasado 2 años, yo puedo solicitar ese 10%, entonces estaríamos diciendo, entonces la ley se está aplicando a situaciones que han nacido con posterioridad a su derogación. Si se puede, no lo sabemos. Eso es una cosa que lo va a decir el tiempo y lo van a decir los tribunales, ¿no? Como pasó también, por ejemplo, a propósito del 10% con las pensiones de alimento. ¿Ven? Entonces había allí, eh, digamos, se visualizó que obviamente había una importancia fundamental. ¿Cuál? Las pensiones de alimento de los niños, de las niñas y los adolescentes, y de los niños que todavía, o de los hijos que están estudiando, ya no digo niños, sino de los hijos que están estudiando y que en algunos casos no han podido estudiar porque los progenitores obligados a pagar la pensión de alimenticia no han cumplido con ello. Algunas personas lo veían como un acto mezquino eh, con aquel que quiere retirar su 10%. Pero estamos hablando de pensión de alimentos, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de personas que tenían ese derecho, que es una necesidad fundamental. O sea, estamos hablando de los alimentos y no lo recibieron. Pues hubo que entonces por ahí mandar una ley rápidamente también para generar interpretación, para saber que las AFPs controlaran de inmediato a la salida y por ahí, bueno, hay un pequeño roce social que se produjo a raíz de este fenómeno. Pero la ley por sí misma no pudo decirlo, sino que hubo que inmediato dictar una ley complementaria, que no sé si ya estará o si la habrán hecho el complemento, no lo sé, hoy día no he revisado prensa al respecto. Entonces, pero son fenómenos que precisamente se dan. ¿Por qué? Porque la ley se agota en su texto, se agota en su texto, pero no en su interpretación. Y ahí, bueno, los grandes temas de la interpretación. ¿Hacia dónde interpretamos? ¿Hacia la voluntad del legislador o la voluntad del legislador es una abstracción? Se independiza en el mismo instante en que la ley se dicta, que es algo que uno pudiese entender. No podemos pensar todavía en el legislador de 1857 si ya estamos con 20 años del siglo XXI. Tenemos que pensar hoy la ley en su contexto actual. Bueno, esas son corrientes que se manejan en esto. Bien, entonces vamos a analizar algunas grandes preguntas en esta materia de la actividad. Recuerden que en materia de aplicación de la ley en el tiempo, generalmente hay una ayuda para el profesional que es siempre, afortunadamente, necesaria para nosotros, que es que cada vez que se dicta una ley, la ley puede traer sus propias disposiciones transitorias. Y los abogados y las abogadas son muy, muy eficientes en hacer este estudio, ¿cierto? Se dicta una nueva ley y ellos revisan de inmediato a quienes se le aplica. ¿Ah? ¿Qué personas, qué situaciones, qué tiempo va a tener esa ley? Y le permite entonces al profesional dar una respuesta respecto del punto. Pero si no la hubiera, el legislador allá del siglo XIX dictó la famosa ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, que en su artículo primero define la situación concreta. Viene a resolver el conflicto que se puede generar entre leyes dictadas en distintos tiempos, porque eso es un conflicto de leyes y por eso es tan relevante que exista o las disposiciones transitorias que nos ayudan a comprender la vigencia de la ley o que
tengamos que recurrir a una ley que nos ayuda a resolver, que es esta ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, entre las cuales podrán ahí algunas inspiraciones doctrinarias por Rouvier, que precisamente habría inspirado este tema de las meras expectativas y los derechos adquiridos, que es una gran discusión en el orden, digamos, doctrinario, y se puede dar cada vez que se generen estos conflictos. Uno podría decir que el legislador se empeña, ya conociendo que estos se han producido conflictos entre leyes a lo largo del tiempo, trata, digamos, en mi visión, cada vez que dicta una ley, de que no se vayan a producir conflictos. Pero eso depende mucho de la técnica legislativa, ¿cierto? Qué tan buena es, qué tan bueno es el proyecto, qué revisiones se hicieron para saber que pueden. Por ejemplo, este tema de la pensión de alimentaricia no se contempló. ¿Ves? Y ahí es cuando uno a veces se pregunta, son, no sé, cuántos miembros tiene el Congreso en su totalidad, y pasa por tantas mentes y no despertamos a algunas cosas. La técnica legislativa desde esa perspectiva no es fácil. Ahora tampoco es fácil, por algo a lo mejor que se relaciona con lo que yo inicié la conversación de este día. Porque no siempre a lo mejor el legislador considera necesario que tiene que llevarlo todo al texto, porque entiende que el juez tendrá cierta capacidad para moverse, pero parece que no es así, entonces quedan estos espacios y el legislador debe volver a dictar leyes que son nuevas o leyes que van complementando el vacío, por ejemplo, de la legislación. Eso depende un poco de cuánto es. Nosotros tenemos un artículo 19 en materia de interpretación que es bastante estricto. Ha conocido claramente la intención, o sea, conocida. No estoy confundiéndome con el artículo 1560, ¿ah? Porque está ahí hablando de la interpretación contractual. Estamos hablando del artículo 19 que se refiere a la letra de la ley, ¿cierto? Entonces, aquí este artículo 19, lo que en el fondo pone énfasis es que efectivamente que no se puede desatender a el tenor de la ley a pretexto de consultar su espíritu, ¿no? Pero parte de una base, de la claridad, ¿no? Cuando el sentido de la ley es claro. Pero viene el profesor Peñalillo, siempre lo decía, bueno, pero ¿y cuándo el sentido de la ley es claro? Si basta que haya una duda para decir entonces es oscuro, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que ha presionado a al legislador para que cada vez que va a dictar una ley, piensa de una manera abierta y lógica, pensando en que el juez efectivamente va a resolver los detalles y después, cuando ya la ley entra en vigencia, se da cuenta que no, que había vacíos, había situaciones en las que el juez no se siente con libertad y derechamente hay que ir nuevamente a otra ley complementaria. Por ahí ya lo han dicho algunos filósofos del derecho más contemporáneo, como Bobbio, que en su momento decía, el exceso de normas. ¿M? Todo lo normamos. Y, es una clara referencia a decir, no habrá cosas que a lo mejor no necesitamos normar, sino que la propia ley que ya existe nos debe servir de base para interpretar de manera más extensiva una situación y en otros casos restringirla a lo que se llama la interpretación precisamente amplia o extensiva o la interpretación restrictiva, ¿ah? O la interpretación estricta, dependiendo si aplicamos a más casos, a menos casos o a los casos simplemente que contempla la ley. Todos elementos que derivan del siguiente tema, el tema precisamente de la interpretación, ¿ah? A propósito de dictar nuevas leyes. Bien, pero avancemos en ese punto. Entonces, dejamos atrás esto, después lo vamos a ir desarrollando a través de las preguntas, mientras tanto estamos
hablando del tema en orden general. La interpretación de la ley. Ese es el otro tema necesario que el alumno que está volviendo sobre sus estudios de derecho civil requiere manejar. ¿Mm? Interpretar. Ya algo adelanté ahí, nosotros tenemos tres grupos de normas interpretativas bastante importantes en el código. Está 19 en adelante, interpretación de la ley, 1560 y siguiente, interpretación de los contratos, y también normas de interpretación del testamento. ¿Mm? Allá en el 1056, por ejemplo, hay algunas bastante interesantes de interpretación. Pero las más, digamos, atingentes ahora es hablar de la interpretación de la ley. El punto ya en el concepto, cuando ustedes lo han aprendido ya desde siempre, ¿cierto? Consiste en buscar el verdadero sentido y alcance de una ley. Es decir, qué quiso decir y a quiénes aplicamos. Por eso dice el verdadero sentido y alcance de una ley. El problema es que cuando hablamos del sentido de una ley, buscar el verdadero sentido, de hecho ya nos complica la expresión verdadero sentido, ¿cierto? Verdadero, ¿qué es la verdad? Bueno, pero dicho eso, el verdadero sentido se lo da el autor de la ley misma tiene un sentido independiente de su legislador, de su autor en este caso, o hay un sentido que lo da el contexto. Cualquiera de las tres opciones que ustedes tomen son válidas porque, porque todas son propias del proceso de reflexión que tiene una ley. No sabemos en qué circunstancias nos vamos a encontrar. No sé si van a ser, por ejemplo, el profesional que está analizando el caso, si van a ser el juez que está aplicando la ley a un caso determinado, si son la corte que está revisando un caso, si son un profesor que está analizando desde fuera, si son las partes involucradas las que están, todos los que se ven conectados por, digamos, la hipótesis de hecho que tiene la ley, bueno, todas esas personas van a interpretar. ¿Y qué podrá interpretar cada una? Lo que dijo el legislador cuando la creó. Ahí tenemos que ir al contexto mismo. Supongamos lo que se llama la historia de la ley. Y uno toma allí el tomo, mensaje, discusiones, debates, informe, comisión. Y entonces llega a una conclusión. Lo que quiso decir el legislador es esto. Pero ¿qué pasa si ese legislador, como en el caso nuestro, es el Código Civil de 1857? Sería un acto de responsabilidad. Fíjense lo que estoy diciendo. Un acto de responsabilidad ir al legislador de 1857. Creo que no se puede. Seguramente en algunos elementos de interpretación histórica, sí alguien podrá entender cuál era el sentido. Pero yo creo que mucho de eso es lo que ha provocado que el Código Civil tenga un apéndice cada vez más grande. El apéndice del Código Civil cada vez es más extenso que el Código Civil. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, es que el legislador de 1857 quiso decir eso, entonces tenemos que dictar una nueva ley. Y vamos con nuevas leyes, al punto que el Código Civil cada vez se reduce más en ese sentido. Entonces, yo siento que desde mi perspectiva, esto es netamente opinión, ¿no? Desde mi perspectiva, el legislador se puede seguir o se puede seguir el sentido que quiso dar el legislador si el legislador es cercano al instante en que efectivamente esa ley se está aplicando. Pero no podemos hacerlo con una ley de los años 20. No podemos hacerlo
con lo que quiso decir el legislador en los años 30. Son múltiples las circunstancias que han modificado el mundo cientos de veces desde entonces como para insistir en una interpretación que sea cercana a ese tiempo. Por eso digo, sería casi un acto de responsabilidad tomando en cuenta que la ley va a ser obligatoria. El efecto de la obligatoriedad de la ley exige que la interpretación sea responsable, algo que no corresponde a alguien. ¿Quién dijo que a la interpretación hay que asignarle responsabilidad? Bueno, es lo que yo estoy diciendo ahora, sobre todo en el caso del juez, porque el juez aplica y con eso hace justicia. Entonces yo no puedo aplicar el sentido que le dio el legislador del siglo XIX simplemente por mantener esta esclavitud con la ley y de esa manera fallar injustamente. Son temas profundos, ¿cierto? Estamos hablando del sentido, estamos hablando de la filosofía del derecho, estamos hablando del deber ser de las normas, de muchos elementos que a lo mejor en este minuto nos darían a una gran conversación, ¿cierto? Pero aquí lo estamos enfocando. Yo estoy tratando de mostrar las opciones. Cuando hablamos del verdadero sentido, estamos hablando del sentido que le dio el legislador, del sentido que emana de la propia ley. La propia ley tiene un sentido que se independiza del legislador. Estamos hablando del sentido que le da el juez cuando lo interpreta o las partes que están en él. El debate que implica el litigio, casi siempre es una especie, diría yo, de convergencia de tres posibles interpretaciones. Vamos a hablar en sencillo. El demandante interpreta los hechos de una forma, el demandado le contesta interpretándolos de manera diferente y, a su vez, el juez, optando por una de las dos interpretaciones, al fallar, también interpreta esta ley de la que estamos hablando. Creo que dije hechos por ahí, pero eso lo dejamos para más adelante. Estamos hablando de la interpretación propia de la ley, ¿cierto? Bueno, es ahí entonces que el concepto, vamos a poner allí, va a estar influenciado. ¿Por qué? Por la tendencia que se siga de la interpretación. Por allí, cuando estudien aquellos que se interesan más por la interpretación, se van a dar cuenta que existen una interpretación más subjetiva o de corriente subjetiva, porque hay varias de corriente subjetiva que se van hacia ese plano donde el intérprete se guía mucho por lo que quiso decir el legislador y se aferra a ese concepto. Recuerden que hoy día nosotros hemos discutido ya la semana pasada conceptos tan importantes como la propiedad, qué sentido, el matrimonio, qué sentido, la familia, qué sentido, la autonomía de la voluntad, qué sentido. ¿Se fijan? Son todos grandes conceptos que, de acuerdo a la tendencia interpretativa se van moviendo. Y cuando esto es solo literatura, no hay problema. El problema es cuando la interpretación se está aplicando para el juez y el juez va a dictar una sentencia que es obligatoria para las partes. Por lo tanto, alguien se ve afectado por esa interpretación. En este minuto, la profesora que ha obtenido una sentencia favorable allá en la Corte del Norte respecto de que tiene derecho de retirar todos los fondos existentes dentro de la cuenta de capitalización individual, porque la Corte ha entendido y ha interpretado en un sentido, a todas luces, sin conocer esto, estoy hablando desde la ignorancia, a lo mejor con cierto grado de irresponsabilidad. Ese fallo está yendo a una interpretación absolutamente, alguien diría a lo mejor muy progresista, muy vanguardista, como quieran tomarlo, porque obviamente que está cambiando todo el sentido de la interpretación que se tuvo de la propiedad de los fondos hasta ese entonces. Por ahí los profesores le llaman a esto los vuelcos jurisprudenciales.
¿cierto? Ahora, si ese concepto, esa interpretación que se le dan a los conceptos de propiedad, de seguridad social, de autonomía, de libertad, seguramente que se están discutiendo allí, lo confirma la Corte Suprema, va a haber un claro cambio en la interpretación que se tenía. Ya no vamos a ir al sentido del legislador. ¿Qué sentido supuestamente tenemos que buscar como autor? El decreto de ley 3.500 y 3.501, o sea, ya en el año 81, 80, 81. O sea, la interpretación que teníamos del legislador en este minuto tiene 40 años. Entonces, supongamos que la Corte dice, no podemos pensar que el concepto del legislador de 1980 es lo que hoy día la ley en sí misma emana de su propia interpretación. Supongamos que sea más o menos el razonamiento y por esa razón se encuentra que la persona tiene derecho a la propiedad y al retiro de la totalidad de los fondos. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Seguramente la respuesta sería igual a la que pasó con la madre, las dos madres y el niño. Cuando los autores o cuando la Corte señala, no corresponde a la Corte tener que establecer, constituir un derecho nuevo para las partes, sino que debe ser el legislador el que debe hacerse cargo. Acá tendría que decir lo mismo la Corte, por cierto, la Suprema tendría que decir, no corresponde a la Corte Suprema establecer, porque sería un derecho de retiro total, que no existe en el decreto de ley 3.500 y 3.501. Por tanto, la Corte tendría que decir, no corresponde a la Corte Suprema crear un derecho distinto. ¿Y si lo crea? ¿Y si ocurre? ¿Y si confirma la sentencia? Interesante, son cosas que son muy novedosas desde ese punto de vista. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo sabremos en un par de semanas seguramente. Luego, aquí tenemos que nosotros ver, nos vamos a ir a lo que, de hecho en algún grado esto lo pregunté, nosotros vamos a tomar un poquito la interpretación que rige nuestro código, que es una interpretación de orden subjetiva, lo decíamos en ese artículo 19, cuando el sentido de la ley es claro, entonces no se desatenderá a su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Es una interpretación que de alguna manera fuerza al sujeto para que se apegue al texto de la ley. Esclavitud ante la ley. El juez es esclavo de la ley, aunque alguno ha dicho que el juez no es esclavo de la ley. Resabios, ustedes sabrán de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y su influencia en el Código Civil francés. ¿Por qué? Porque no se quería el absolutismo francés, que dependiera de la voluntad del rey lo que se quería. Aquí al único que obedecemos es la ley y el juez tiene que someterse. Sin embargo, y por esa misma razón se dice dentro de las opiniones estudiosas del Código Civil, que por eso el Código Civil francés no quiso establecer reglas de interpretación para no darle espacio a que el juez se saliera de la ley. Las reglas de interpretación que contiene nuestro Código Civil, el artículo 19 al 24, habrían sido tomadas, según señalan los autores, del Código de la Luisiana, allá en Estados Unidos. Un código que es más o menos de los años 30, si mal no recuerdo, 34, 38, por ahí, y que efectivamente esas normas habría tomado Bello para establecer estas del 19 al 24. En el fondo es como decir, manteniendo la idea de que el juez debe sujetarse al texto de la ley, sin embargo, se crea un catálogo, que ese catálogo de las 5 o 6 normas que aparecen allí, precisamente, dan a entender que el propósito del redactor del código fue que el intérprete no se saliera del marco de la ley, que el texto de la ley fuera seguido con cierta cercanía,
porque si de hecho uno analiza el 19, el 20 y el 21, se encuentra con que precisamente señala que no se va a desatender el tenor literal, que las palabras que haya definido el legislador se tienen que tomar en ese sentido y que en el caso que hubiera palabras que están definidas por las ciencias o arte, no se tomarán en ese sentido si es que la ley lo ha tomado en un sentido diverso. Entonces esas tres normas refuerzan la idea de que el intérprete debe quedarse dentro del aspecto del texto, lo que obviamente se ha ido modificando en cierto sentido porque muchas veces la Corte ha llegado a una interpretación que no se sujeta a ese sentido tan literal. El sentido no es el sentido de la letra, sino que es el sentido de la ley. Bueno, sobre esto hay mucho que se ha dicho. Hay estudios y hay investigaciones de interpretación de la ley a lo largo del tiempo, según algunos. Hay una investigación que se hizo en 100 años de jurisprudencia. Eh, tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero bueno, así se ha declarado el autor que se ha hecho, que se analizó sentencias de un número, no recuerdo cuánto, pero eh, no sé, porque si no sería un estudio muy valioso, en verdad, desde ese punto de vista. Y ni siquiera se menciona mucho por la literatura. O sea, si es un estudio de 100 años, me parecería increíble. Bueno, porque también eso es otro tema. Ha cambiado mucho la investigación. La investigación ya no se basa simplemente en que usted me diga lo que dijo un libro en los años 50, sino que usted me demuestre que ha leído efectivamente los fallos durante 100 años de jurisprudencia. Bueno, concepto. Entonces, aquí nosotros vamos a ir después a estudiar los elementos de la interpretación. Tomando en cuenta ya esta tendencia que es una tendencia exegética de seguir la letra de la ley propia de los códigos del siglo XIX, y donde hacemos una pequeña pasada o repaso por los artículos 19 al 24, analizando el elemento gramatical, el elemento histórico. Este, en mi juicio, es uno de los elementos más complicados que tiene nuestro sistema, ¿no? Sobre todo porque el elemento lógico y el elemento sistemático. Después llegamos al final a la equidad y a los principios. ¿Por qué el elemento histórico? El elemento histórico es un elemento, a mi juicio, de mucho cuidado, ¿ah? De mucho cuidado, sobre todo por lo que estoy diciendo, porque recurrir a la historia significa ir a la voluntad del legislador original. Entonces la pregunta es, ¿puedo como intérprete, si estoy ubicado en un momento del tiempo, ir a 50, a 100, a 150 años atrás para determinar la voluntad del legislador? Es una pregunta, no es que tengamos una respuesta, es una pregunta. ¿Ah? ¿Es responsable? ¿Es lo justo? Dejo abierta la interrogante. Bien, bueno, vamos a mandar entonces las grandes preguntas de esto para que empecemos a trabajar este tema ahora. Bien, dejo invitado, eh, hay un espacio de tiempo para hoy día lunes a las 20:30 horas. Es un ejercicio que dura aproximadamente, cuando hay 4 alumnos, dura más o menos 45 minutos, en las que se debaten las grandes preguntas. El espacio para hoy día, lunes 3 de julio, sigue siendo todavía con las grandes preguntas de la constitucionalización del derecho civil, ¿ya? Porque las preguntas que hagamos ahora con teoría de la ley quedan para los interrogatorios que se inician el miércoles, que está el próximo grupo ya anotado. ¿Ya? Bien, pues, un gusto de siempre compartir con ustedes. Nos estamos viendo pronto. Edúquese lo más que pueda.
Bien, y que Dios nos ampare, eso es importante. Bien, nos vemos. Chao, chao.